Buenos días, Iglesia. Ustedes saben que el libro de Génesis dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y también nos dice que esa imagen ha sido distorsionada por nuestra forma equivocada de vivir. Los que creemos en Jesús tratamos de recuperar esa imagen perdida conforme a sus métodos, pero siempre va a existir la tentación de hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios hecho a la medida de nuestra imaginación. Y no es difícil, solo se trata de recortar y pegar, recortar ciertas cosas que no nos convienen y enfatizar o añadir algunas que sí nos agradan. Un Dios hecho a la medida de nuestra imagen tiene muchas ventajas, es manejable, lo podemos llevar a cualquier lado y nos sirve para tener una filosofía de andar por casa, 4 pensamientos positivos, algunas parábolas interesantes, algunos principios, y así montamos un evangelio como si fuese un mueble de Ikea. Nos queda algo diferente, pero nos vale. Pero esto no es nuevo, siempre ha existido. El libro de los Reyes contiene evidentemente historia de los monarcas que reinaron en el reino de Israel y de Judá. Y casi todos comienzan con una breve entrada donde se nos dice el nombre del rey, su edad, los años de su reinado y la calificación, que puede ser positiva, hizo lo bueno ante los ojos de Dios, o negativa, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y luego nos cuenta de una manera breve o extensa su historia. Pero lo primero es la calificación, y abundan las negativas. Hubo más reyes malos que buenos. Y entre los peores alumnos, de los que sacaron peor nota, destaca uno en especial, el rey Acaz. Y sin embargo, viendo el ambiente donde se movió este chico, uno intenta entender el proceso de por qué se convirtió en alguien malo. Lo tenía todo a favor para triunfar, para sacar buena nota, un sobresaliente. Él tuvo el mejor de los ambientes. Tanto su padre como su abuelo habían sido catalogados como reyes buenos. Entonces me imagino que él vivió un ambiente muy positivo, muy favorable para creer en las cosas de Dios. Además, en la corte estaba el profeta Isaías, que era uno de los profetas más impresionantes que podemos encontrar en la Biblia. Y con toda seguridad este joven rey le conoció, le escuchó, le trató desde muy pequeño. Pero ahora, en este momento, estamos en un asedio y el joven rey lleva poco tiempo en el cargo, es inexperto y está visiblemente turbado, nervioso, aterrorizado. Y Dios envía al profeta Isaías para que le tranquilice y le dé un poco de dirección. Pero ni los mensajes positivos, ni las llamadas a la calma, ni las promesas hicieron mella en este joven monarca. Y yo me lo imagino escuchando al profeta a la vez que oteaba inquieto el horizonte, mirando a los ejércitos enemigos. Reconozco que tiene que ser difícil escuchar la melodía del cielo cuando las trompetas y los tambores del enemigo resuenan en tu cabeza. Y sabes, nosotros no somos diferentes. Nuestras creencias también se tambalean cuando estamos amenazados. Isaías se acerca al rey y le da un principio muy interesante, al que evidentemente el joven rey no hizo ni caso, pero es de cajón. El consejo en cuestión dice textualmente: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. En otras palabras, Isaías le está diciendo: mira, rey, esto funciona así. Si queremos contar con la protección de Dios, tenemos que aprender que menos que creer lo que Dios dice. Entonces siempre hay el problema de elegir a qué hacemos más caso. Siempre tenemos las dos opciones, si hacer más caso a lo que ven nuestros ojos físicos o hacer caso a lo que dice la palabra. Yo estoy seguro que de niño este joven disfrutó muchísimo cuando le contaban bellísimas historias de fe, de cómo Dios abrió el mar rojo y de cómo David venció a Goliat, incluso historias más recientes protagonizadas por su mismo abuelo. Pero ahora el joven Acaz está viendo el ejército tan terrible acercarse a sus murallas, escucha sus gritos, sus insultos, y a pesar de sus creencias, en el momento de la verdad, Acaz entra en pánico y ni caso de las promesas, ni de los consejos, ni de la perspectiva de Dios, y por supuesto no estaba de humor para aplicar los principios de Dios. ¿Y por qué será que este Acaz me recuerda mucho a mí? Es seguro que más tarde o más temprano todos vamos a estar en esta tesitura de tener que elegir, y todos, sin excepción, podemos calificar mal.
Todos podemos tener un corazón malo de incredulidad, no es difícil. Pero como dijo Isaías, si creemos, permanecemos. Pero si no creemos, nos hundimos como Pedro cuando caminó sobre las aguas. No hay otra manera de conocer a Dios si no comenzamos a sostenernos en el invisible. Que sea invisible no significa que no sea real, significa que no lo veo con mis ojos. Y por eso necesitamos la fe. La fe es ver la realidad con la mirada de Dios. La Biblia dice que participamos de Jesús en la medida que mantenemos nuestra confianza. Entonces, cuando estamos asediados por la incertidumbre y el temor, nos encontramos en la misma tesitura de Hamlet, el mítico personaje de Shakespeare, mirándonos en el espejo y dudando entre creer o no creer. Esa es la cuestión. Siguiendo con la historia del rey Acaz, en su caso particular, él decidió no creer y salvó el cuello rindiendo pleitesía al imperio de la época, los terribles y temibles asirios. Así que él acude al palacio del rey asirio para rendirle honores y, por supuesto, pagarle los favores. Y lo más curioso de la historia sucede ahora, porque él ve un altar en el palacio de este rey y le encanta. Tanto es así que decide incorporarlo al templo de Jerusalén y envía los diseños, los planos a los sacerdotes de Jerusalén para que le hagan uno igualito. Entonces Acaz, que renunció a poner en práctica las indicaciones de Dios, decide a su vez hacer unos pequeños cambios en el templo de Dios. Y uno puede pensar que son meros cambios estéticos, un retoque a un templo que ya tiene unos años, parecen cambios inocentes, pero el único problema es que quiere cambiar un templo diseñado por Dios mismo. Entonces él desplaza el altar de bronce y lo mueve de su sitio, quita las fuentes y por último dice que cerró el templo a cal y canto. Entonces mi conclusión es que cuando no nos atrevemos a andar en los caminos de Dios, tenemos la tendencia de modificar el diseño de Dios, de hacernos un Dios a la medida, menos complicado, menos arriesgado, y al final cerramos el templo y se acabó. Ojalá todos aprendamos a caminar sobre las aguas inestables de la fe y tengamos una muy buena calificación. El Señor te bendiga.